Mucha gente considera que Luffy no se merece estar donde está porque ha sobrevivido a un montón de contratiempos que cualquier otro personaje de cualquier otro anime no hubiese sido capaz. El ejemplo que ponen siempre es la guerra de Marineford, donde el Mugiwara sobrevivió en una batalla que estaba años luz de su nivel de poder. Bueno, solo hace falta recordar que se puso cara a cara contra 3 almirantes y nada. No le pasó nada relevante más que la pedazo de escena que se sacó el futuro rey de los piratas. Pero bueno, hoy vamos a hablar de esto, de las veces que el antagonista o villano de turno ha sido capaz de derrotar al que la gente considera como el inmortal. A ver, que técnicamente hasta ahora lo es, pues nadie ha sido capaz de demostrar lo contrario. Y mira que lo han derrotado personajes, porque otra norma no escrita de One Piece es que para que Luffy derrote a su rival, este primero, en su gran mayoría, debe de derrotarle. En este vídeo vamos a ver todas las derrotas de Luffy y el motivo por el cual perdió, viendo si está justificado o no. Lo curioso de este vídeo es que varias de las derrotas que ha tenido el Mugiwara han sido consecuencia de no tener el haki despertado, por lo que veremos también cómo se las ingenió Luffy para poder hacer revancha contra enemigos los cuales ni siquiera podía tocar, pero todo a su debido tiempo. Así que una vez dicho esto, comencemos. Arlong. Aunque Arlong no lo derrotara como tal, sí que lo dejó fuera de combate durante un buen rato y acabó necesitando ayuda externa para sobrevivir. Me refiero al momento en el que Luffy clavó sus pies en el suelo y Arlong aprovechó eso para arrancar ese trozo de suelo y tirar a Luffy al agua, ya que él sabía que los usuarios de Akuma no Mi se debilitaban al contacto con el agua. Un dato curioso de esta escena es que a pesar de que sabemos a día de hoy que Sanji leyó el libro de las frutas del diablo, al igual que personajes como Barba Negra, este no sabía que el agua debilitaba a los usuarios, ya que cuando vio caer a Luffy y hundirse como un ladrillo se sorprendió. Quizás tiene poca comprensión lectora. Después de eso, si no hubiera sido por la ayuda de Nojiko, la hermana adoptiva de Nami, que sacó a Luffy del agua inicialmente, y Genzo, el jefe de la aldea de la isla Kokoyashi, y también Sanji, que reventó el trozo que estaba pegado en los pies de Luffy, este habría acabado muriendo antes de llegar a Loguetown, hogar de nacimiento y ejecución del rey de los piratas Goldie Roger. Buggy. Aunque parezca broma, lo cierto es que Buggy fue el segundo personaje que casi mata a Luffy. Seguramente todos recordáis la escena en la que Luffy estaba en el patíbulo de Loguetown, sin posibilidad de escaparse ni ser salvado, ya que ni Zoro ni Sanji hubieran llegado a tiempo. De no ser por ese rayo que cayó justo antes de que Luffy fuera decapitado, sin ninguna duda hubiera muerto en ese momento. Aún no sabemos si el rayo cayó de casualidad o fue salvado por algo o alguien. El caso es que en ese momento estuvo a nada de morir, pero con una sonrisa en la cara, cosa que hizo que Smoker recordase la ejecución de Roger, y aquel hizo lo mismo cuando murió. En este caso, el cómo sobrevivió es una teoría, pero la más popular dice que se salvó gracias a la fruta del viento de Dragon, Smoker. Esta pelea fue la primera derrota clara de nuestro capitán Monkey D. Luffy. Estaba en una evidente desventaja en todos los aspectos. Al ser este un usuario Logia le resultaba imposible hacerle daño, ya que no tenía haki de armadura ni kairoseki, por lo que en ese momento Smoker era inmortal a los ojos de Luffy y el espectador, ya que no sabíamos que el haki existía, así que era imposible saber cómo derrotar a Smoker. Luffy acababa de empezar en la piratería, así que tenía poca experiencia en combate, a diferencia de Smoker, que era un capitán de la marina, no un soldado raso que acababa de entrar. El arma de Smoker tenía kairoseki en su punta, con lo que debilitaba tanto a Luffy que lo dejaba como un muñeco inanimado prácticamente, sin ninguna posibilidad de hacer nada. Si no hubiera sido por Dragon, Smoker hubiera derrotado a Luffy y lo hubiera llevado a Impel Down, lugar del que no hubiera sido capaz de salir. Aunque en ese momento no sabíamos quién era ese personaje misterioso, evidentemente era alguien como poco peligroso, ya que Smoker se asustó mucho cuando se vio cara a cara con él. A día de hoy sabemos que lo más probable es que no estuviera en Loguetown de casualidad, ya que gracias al flashback de Kuma sabemos que Dragon solía ir a Ice Blue y tal vez pasó por Loguetown para ver cómo su hijo se dirigía a la Grand Line. Por lo tanto, al verlo en manos de un rival claramente superior a él, decidió salvarle y darle la oportunidad de convertirse en el pirata que es a día de hoy. Crocodile. Crocodile fue el primer rival de Luffy en derrotarlo varias veces. El primer combate fue en las ruinas de la ciudad de Yuba, en el desierto. Luffy, sin tener ni idea sobre las habilidades de Crocodile, se enfrentó a él. Aunque Crocodile, utilizando sus poderes de la Suna Suna no Mi, Luffy quedó incapacitado y Crocodile lo dejó tirado en el desierto. De no ser por Nico Robin, Luffy hubiera muerto ahí. Antes de ser dejado en el desierto, Crocodile también utilizó su garfio contra Luffy, clavándoselo en el estómago. Literalmente lo atravesó por completo. Pero tranquilos, porque tiene un segundo enfrentamiento en el que Crocodile vuelve a humillar a Luffy. En el primero, el Mugiwara ni siquiera era capaz de golpear a Shishibukai, por una vez más no tener conocimiento sobre el haki. Por esto que en esta revancha el Mugiwara tuvo que ingeniárselas de alguna manera para poder golpear al enemigo. Así que decidió recubrirse con agua, ya que así la arena de la fruta de Crocodile se endurecía y su cuerpo se volvía tangible.
Bueno, comentaremos esto con más detalle a posteriori. Igualmente, Luffy fue derrotado cuando fue secado completamente por Crocodile. Luffy no se cansó y una vez más fue en busca de él y por fin pudo derrotarlo. Una vez más, victoria de Luffy merecida. Claramente no. El hecho de que Oda creara una debilidad única de la fruta del villano principal de Arabasta clarísimamente fue un guionazo por su parte, para que así Luffy pudiera superar a Shishibukai, ya que si no Luffy ni siquiera hubiera podido golpearlo una sola vez. Le hubiera pasado como le pasó con Smoker en Lockdown. Así que bueno, Oda tuvo que inventarse un nerfeo muy injusto para uno de los mejores villanos de la historia, que a día de hoy hace ver el personaje como alguien no muy poderoso, y realmente no es así. Simplemente que tiene una debilidad que si la conoces es fácil, entre comillas, vencerle. Es que tiene cojones, simplemente con sangre ya eres capaz de anularle los poderes de su fruta. En fin, Aokiji. Con este almirante no creo que haya ninguna duda. Era infinitamente superior a toda la banda junta. Si no hubiera sido por el sentido de la justicia que tiene Aokiji, toda la banda hubiera muerto en ese enfrentamiento. Fue capaz de congelar en un momento y por completo a Nico Robin, dejándola inmovilizada y en peligro de muerte. Sanji y Zoro al ver esto también se lanzaron al ataque para rescatarla, pero también fueron fácilmente derrotados y congelados. Luffy le pasó exactamente lo mismo. Decidió enfrentarse a Aokiji directamente, pero fue derrotado con extrema facilidad. Si no fuera porque Aokiji le debía un favor a Garp y porque en verdad este tiene un buen corazón, el viaje de los Mugiwaras, no solo de Luffy, hubiera acabado en ese enfrentamiento. Lo único bueno que tuvo este enfrentamiento es que Luffy se dio cuenta de que no era capaz de proteger a sus aliados, a los Mugiwaras, y por lo tanto decidió que debía hacerse más fuerte. Y en un muy corto periodo de tiempo creó el Gear Second y el Gear Third, marchas que fueron cruciales para el arco siguiente para poder derrotar a Rob Lucci y rescatar a Nico Robin. Rob Lucci. Llega el momento de uno de los personajes favoritos del fandom, Lucci, el cual humilló a Luffy de forma clara en Water 7, cuando se descubrió que realmente eran agentes del Chipper Paul. Lucci se transformó en su forma híbrida y derrotó a Luffy de una simple patada prácticamente. Después de eso se llevaron a Nico Robin a Enies Lobby a ser ejecutada por sus crímenes y dieron lugar todos los combates de los Mugiwaras contra el CP9, como todos ya sabéis. Ahí no fue derrotado de una forma tan clara, ya que Luffy siempre se volvía a levantar de nuevo y en ese entonces Lucci y Luffy parecían estar en un estado de poder ya más similar que en el primer enfrentamiento. De hecho, en este segundo versus, Luffy ya fue capaz de derrotarle. En la historia lo deja claro, en el primer versus Luffy cayó derrotado porque estaba confundido por todo lo que estaba pasando con Nico Robin. En el segundo versus, Luffy ya entendía lo que estaba pasando a la perfección, ya no existía la posibilidad de perder. Por eso no paraba de levantarse todo el rato por muchos golpes que recibiera. Si no fuera por eso, Luffy hubiera muerto. Además que esta segunda batalla Luffy ya estaba luchando con todas sus fuerzas, el Gear Second y el Gear Third, técnicas que no utilizó en el primer enfrentamiento porque, como bien os digo, estaba confundido. Así que la primera derrota está muy bien justificada. Gecko Moria. Otra derrota de Luffy fue contra nada más y nada menos que Gecko Moria, el personaje más humillado de todo One Piece seguramente. Aunque muchos no lo contaréis como una derrota, yo quizás tampoco, hay que tener en cuenta que Gecko Moria sí fue capaz de robarle la sombra a Luffy, lo cual lo dejó inconsciente y por lo tanto derrotado. Más que nada lo cuento como una derrota para que nadie me diga que me he dejado una derrota de Luffy. Lo mejor de esta derrota fue lo que les dijo Nami a Luffy, Zoro y Sanji, para que estos recuperasen la conciencia, quienes también perdieron su sombra. Literalmente les dijo que había una mujer espadachina con comida, un infalible conociendo a estos tres. Evidentemente después de eso recuperaron la conciencia y fueron a recuperar lo que les había robado el Shishibukai. Tras estos acontecimientos ya no volvieron a caer derrotados ante su rival y los Mugiwaras pudieron recuperar sus sombras. Después de eso, con todo el mundo exhausto, apareció Bartolomé Kuma, otro Shishibukai. Aunque lo que pasó no fue una derrota para Luffy, sí que provocó mucho dolor a Zoro, su mano derecha, quien recibió todo el dolor acumulado de Luffy para salvarle. Ahora que os digo esto, estaba pensando, si queréis podemos hacer este mismo vídeo con Zoro, analizando todos los personajes los que lo han derrotado. Si queréis pues que siga subiendo este tipo de vídeos, dejádmelo saber en los comentarios. Bartolomé Kuma. A día de hoy sabemos que no fue una derrota como tal, sino una ayuda más bien. Pero en ese momento fue heavy, y ninguno de los Mugiwaras tuvo ninguna oportunidad, así que se podría considerar en parte una derrota. Además, en ese momento los Mugiwaras todavía no tenían haki ni nada. Si no hubiera sido por Kuma, quizá hubiera derrotado a todos los Mugiwaras literalmente, y se los hubiera llevado como mínimo a Impel Down, o algo mucho peor podría haber pasado. Sin haki no podían derrotar a un almirante que encima se vuelve intangible y va a esa velocidad. De hecho, en el final de Thriller
primer bar, Usopp dijo que si los enemigos con los que se encontraban eran iguales o más fuertes que Gecko Moria, Luffy tendría que arriesgarse demasiado en cada pelea, algo que era preocupante ya que siempre acababa demasiado reventado al final de sus peleas. Así que derrota justificada porque fue para salvar la vida de los Mugiwaras. Magellan. Si alguien piensa que Magellan no era rival para Luffy pre-time skip, que revise el arco de Impel Down. Era superior en absolutamente todos los aspectos. Tenía más experiencia en combate y en mantener a raya a presos peligrosos. Además, Luffy pelea cuerpo a cuerpo, cosa que no puede hacer contra Magellan ya que recubre su cuerpo con veneno. Si no hubiera sido por la intervención del Gran Bon Clay y el encuentro con Ivankov, Luffy hubiera muerto a causa del veneno de su rival, ya que este es letal. Aunque tengo que decir algo, y es que gracias a todo esto, a día de hoy Luffy tiene más resistencia a los venenos, así que no fue una derrota absoluta, pues al menos logró sacar algo positivo de esta gran humillación. Magellan es un personaje que al parecer antes del salto temporal mucha gente tiende a infravalorarle, pero hay que tener en cuenta que es el alcaide de Impel Down, cárcel donde van los presos más peligrosos del mundo y tiene una de las frutas más poderosas de One Piece. Sin duda es que pienso que es uno de los personajes más fuertes del mundo y por lo tanto uno de los más infravalorados. Y lo siento, no hay más debate por mi parte. Y es que Magellan en Impel Down fue capaz de derrotar a dos futuros Yonkos como lo eran Luffy, evidentemente, ya lo hemos visto que lo derrotó muy fácilmente, y también derrotó a Barba Negra. Y bueno, porque no se le puso Buggy de por medio, que si no hubiera acabado con 3 Yonkos antes del salto temporal. ¿Que Luffy sobrevive a esta primera pelea por beneficio del guión? Evidentemente sí, pero una vez más Oda tuvo que encontrar una forma para que Luffy pudiera escapar de la cárcel sin la necesidad de derrotar al Final Boss. Por eso, al igual que en Arabasta y los líquidos para golpear a Crocodile, en Marineford Luffy necesitó la cera de Mr. 3. Pero en este caso, y teniendo en cuenta que con Crocodile a día de hoy la victoria de Luffy no se entiende, con Magellan Oda prefirió simplemente apartar al alcaide de la prisión por unos momentos, mientras que el protagonista escapaba de la cárcel, porque derrotarle una vez más hubiese sido un error. Akainu. La derrota de Luffy a manos de Akainu no es una derrota física, pero sí que es una derrota psicológica, ya que mató a su hermano delante de su cara y por proteger su vida. Y más aún si tenemos en cuenta todo lo que tuvo que pasar Luffy para salvar a su hermano de la ejecución. Todo eso acabó siendo en vano, en parte por culpa de Ace, por dejarse provocar por las palabras de Akainu. Pero Ace es Ace por estas cosas, si no sería otro personaje. Si juntamos todos estos factores de la muerte de Ace, es normal que Luffy estuviera inmovilizado por este estado de shock en el que estaba. Tan fuerte era este shock que si no hubiera sido por las palabras de Jinbe, posiblemente Luffy aún estaría destrozado psicológicamente. Así que considero esta también como una derrota del capitán. Caesar Clone. Aunque parezca mentira o una broma, es real. Caesar derrotó a Luffy en un momento, a pesar de ser infinitamente inferior a nuestro capitán. Simplemente fue un momento en el que bajó la guardia, sumado a que no sabía nada del poder de su rival y el científico lo aprovechó para quitar el oxígeno de la zona en la que Luffy estaba. Después de eso lo encarceló en una celda con Kairoseki. Pero en cuanto salió de ahí y volvió a enfrentarse a Caesar, Luffy le derrotó de forma total, ya que era muy superior en combate, además de tener más experiencia en cuestión de peleas. Al fin y al cabo, Caesar es científico y no un luchador, aunque no podía haber mejor usuario que un científico para su fruta del diablo. Si esta fruta lo hubiese consumido un luchador perfecto como por ejemplo Luffy, y Luffy además fuera un científico, pues imaginaros, sería una fruta demasiado rota. Kaido, el de las bestias. Este es el último personaje que ha derrotado al Mugiwara, y la verdad que creo que aquí no debería de haber ninguna duda, ya que Kaido le hizo un one shot a pesar de estar borracho. Recuerda un poco algo que hemos visto recientemente en Egghead, cuando Luffy golpeó a Warkuri y no le hizo ningún daño. En este último caso ha sido al revés, fue Luffy el que no hizo daño. Volviendo con Kaido, Luffy empezó a hacerle un montón de ataques en cuarta marcha y Kaido se los tanqueó todos. Después de eso recibió un solo impacto que lo dejó KO y lo llevaron a Udon, donde pudo mejorar. Ni tan mal al final. Aunque eso sí, esto cuenta como una derrota absoluta, cosa lógica si pensamos que Kaido era superior en todos los aspectos a Luffy. Era y es conocido todavía como la criatura más poderosa del mundo. A pesar de que el Mugiwara había estado 2 años entrenando, Kaido tenía y tiene muchísima más experiencia que Luffy, ya que llevaba muchísimos años siendo pirata. El haki de Kaido era y es mucho mejor y más refinado y entrenado que el de Luffy, ya que el capitán solo había mejorado en el de observación en su enfrentamiento contra Katakuri, pero aún tenía
tenía que mejorar su haki de armadura y el del conquistador, cosa que hizo en Udon y en la azotea de Onigashima respectivamente. Así que creo que la primera derrota de Luffy a manos de Kaido está más que justificada. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si así, dejar un like, un comentario, suscribiros si queréis más contenido y recordad que el día 1 de julio tenéis la mejor serie del canal, serie donde me dedico a analizar todo One Piece. El primer capítulo voy a hablar sobre Dilis Blue, pero a medida que avance el tiempo iré subiendo los siguientes capítulos. Y ahora sí que sí, muchas gracias por todo y hasta la próxima. Adiós.